Bien, pues, aunque nos desviemos momentáneamente, solo un ratito, de lo que es el desarrollo curricular de la asignatura, da la casualidad que en esta semana nos tropezamos con un momento, un periodo, una fecha del año en la que conocer o no conocer la historia y las interpretaciones que otros han hecho de la historia para nosotros determina nuestra relación con dicha historia. Entonces, en una clase de didáctica de las ciencias sociales no podíamos dejar pasar una oportunidad como esa para trabajarlo en clase, ¿ok? Porque, pregunto, ¿el jueves venís a clase? No. ¿Y eso? Es fiesta. ¿Es fiesta? ¿Qué fiesta es? El Día del Pilar. El Día del Pilar, Y de la Hispanidad. que además nos recuerda, en cuanto a la fecha concreta, a algo que pasó en algún momento de la historia de España. El descubrimiento de América. El descubrimiento o la llegada, si queréis. Aquí es donde yo quería que surgieran este tipo de debates. La palabra descubrimiento, por ejemplo, tradicionalmente lo conocemos como el descubrimiento de América. Si queréis que empecemos de manera un poco neutral, vamos a llamarlo la llegada de Colón a América. En eso sí podemos estar todo el mundo de acuerdo, ¿no? Entonces, la pregunta con la que yo quería abrir reflexión y que quería que provocase pues algo parecido a lo que ha sido saltado así como una llama rápida es cuando en España celebramos el 12 de octubre lo que llamamos el Día de la Hispanidad, asociándolo a la llegada de Colón a América, ¿por qué en nuestra sociedad se genera como una especie de división entre los que piensan que es un acontecimiento capital y clave de nuestra historia y los que piensan que es un día en el que no tenemos nada que celebrar, sino más bien al contrario, que es un episodio de nuestra historia del que no deberíamos acordarnos más de la cuenta? Vamos a partir de un recordatorio de la historia y después os propongo que pensemos un poco sobre ello, ¿de acuerdo? ¿Descubrió América Cristóbal Colón? Cada 12 de octubre, en el que se conmemora el descubrimiento de América. Bueno, no os ha contado nada que no supierais el vídeo del profe Lucero, porque lo que ha hecho es sintetizar al máximo y resumir lo que se aprende en la etapa primera de educación secundaria sobre la llegada de Colón a América y sus consecuencias, sus causas previas y la relación que se establece en ese caso entre la colonia española y las diferentes tierras americanas, ¿ok? Podríamos decir que esto es el qué, pero cuando queremos usar la historia para reflexionar sobre ella y entender bien nuestras posiciones, además del qué, tenemos que responder al por qué. Bien, tanto yo como cualquiera de los que estamos aquí hemos recibido en clase, entre vosotros creo que algunos sí que me habéis comentado que habéis compartido etapas de secundaria o al menos algunos cursos. Conmigo no habéis compartido secundaria ninguno de vosotros. Yo estaba en mis aulas y vosotros en las vuestras, pero tanto a vosotros como a mí se nos ha transmitido, se nos ha informado y se nos ha construido un criterio o una idea sobre este acontecimiento histórico, igual que sobre cualquier otro, ¿ok? Ya hablábamos el primer día de clase que la historia escolar, la historia como se cuenta en la escuela, al menos sí tenemos claro que es un resumen y creo que poco a poco empezamos a tener también claro que es una versión que trata de ser lo más objetiva y equilibrada posible, partiendo del hecho de que siempre que un ser humano cuenta una historia de la que ha sido protagonista o no, la cuenta desde su perspectiva y no desde otra, ¿ok? No podemos ponernos en la piel del otro para contar lo que hemos vivido nosotros. Aprender historia no es solo tener la capacidad de repetir de memoria, pues que el 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Triana gritó tierra a la vista y de ahí en adelante pasaron X cosas, ¿no? Aprender historia es ser capaz de interpretar esa información para el pasado y para el presente también, ¿ok? Entonces, nada más introducir el tema en clase, veíamos que desde las propias palabras, que no son casualidad, desde los propios términos históricos que se usan, como el término descubrimiento, genera debate, ¿ok? Porque el profe ya nos ha explicado en el vídeo que
lo que en realidad sucedió es que Colón y el resto de europeos se enteraron de que existía América. Porque cuando tú descubres algo, en teoría lo que pasa es que algo comienza a existir que no existía previamente antes de que tú no lo descubrieras. Pero América existía, tenía siglos de historia y una gran cantidad de avances, ¿no? ¿Ok? Bien, yo quería introducir este debate en clase porque en el presente hablar del 12 de octubre y hablar del Día de la Hispanidad provoca dos posturas que yo, sin ridiculizarlas, sí que voy a intentar llevarlas a los extremos, no para ver si nos identificamos con un extremo o con el otro, sino para ver cómo nos ubicamos en ese arco de posibilidades desde un sitio hasta el otro, ¿ok? En un extremo diríamos que para alguna gente el 12 de octubre es el Día de la Raza, le llamaban antiguamente, o el Día de la Patria, en el que se conmemoran las grandes gestas históricas del Imperio español. Como veis, he usado palabras como imperio, como gesta o como raza, que son palabras muy asociadas a una versión o a una manera de contar la historia, ¿correcto? En el otro extremo, bajo el hashtag Nada que celebrar, desde hace unos años, pues mucha gente cuenta esto como un acontecimiento negro. Recordad la leyenda negra que los británicos cuentan acerca de los españoles en América. Tenéis en cuenta que la cuentan los británicos, ¿ok? Un acontecimiento negro del que solo se pueden extraer pues cosas negativas que surgieron de esa relación entre españoles y americanos tras la llegada de Colón, ¿ok? ¿Dónde está la verdad? ¿En aquel extremo, en este o en ninguno de los dos? Pues al final la verdad histórica en cuanto a hechos pues es una verdad muy limitada, ¿no? Las cosas que pasaron, tal y como podamos describirlas, ¿ok? Lo que yo no sé es si tenemos toda la información, por ejemplo, de las cosas que pasaron, o si somos capaces de colocarlas en su contexto y de traerlas al nuestro. Eso es lo que voy a intentar que trabajemos ahora y va a ser de manera interactiva. Vais a interactuar entre vosotros, conmigo y después entre los grupos. Y a ver si contrastando informaciones completamos la información. Mi objetivo no es que nadie cambie de visión o de postura o de extremo si alguien está en un extremo, sino que tengáis la capacidad de argumentar vuestra visión sobre este acontecimiento importante de nuestra historia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, tal y como estáis en cada mesa, vamos a seguir esa rutina de pensamiento. ¿Qué pienso sobre la llegada de Colón a América y lo que ha venido después, ¿ok? ¿Qué pienso? ¿Por qué lo pienso? ¿Cómo me influye? En el cómo me influye me gustaría que nos centráramos en cómo me influiría a la hora de, por ejemplo, diseñar una situación de aprendizaje que tuviera que ver con el Día de la Hispanidad en clase de infantil, ¿ok? ¿Lo haría o no lo haría? Y si lo hiciera, ¿con qué intención? Más o menos. Porque bueno, a nivel personal cada uno tiene su posición y ya está. Pero esta es una temática que sale constantemente en las aulas de infantil. España y su relación con América, con los diferentes países y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pienso? Pues aquí podéis debatir si estáis más en un argumento o en el otro, en el medio, ¿por qué? ¿Por qué lo pienso? ¿Cuáles son mis argumentos para pensar eso? Y después, ¿cómo influiría eso en mi manera de contar este acontecimiento histórico en el aula? ¿Se entiende más o menos? Mientras que debatís, se va a abrir un foro en el aula virtual y el objetivo no es tanto que entreguéis una actividad, sino que podáis compartir argumentos en el foro. Hacemos como siempre, ¿vale? Una entrada por cada mesa y ponéis el nombre de la gente que está en la mesa y respondéis más o menos a esas preguntas, ¿de acuerdo? Okay. Vale, pues yo me iré pasando por las mesas con el único objetivo de contraargumentar. No para llevaros a mi postura, sino para haceros pensar desde la postura diferente sobre lo que sea la postura mayoritaria de la mesa. O si hay posturas compartidas, pues para redebatir en los argumentos, ¿ok?